Eduardo tenía 75 años y una vida que él describía como demasiado tranquila. Era viudo desde hacía más de 10 años, y aunque estaba agradecido por los recuerdos que había construido, sentía que los mejores capítulos de su vida ya se habían escrito. ¿Sabes esa sensación de que el tiempo para grandes emociones ya pasó? Eso era exactamente lo que él sentía. Sus amigos insistían en que debía salir más, conocer nuevas personas, pero Eduardo creía que el amor ya no formaba parte de su destino. Fue durante una charla sobre literatura, algo que solía hacer para mantener la mente activa, cuando su rutina tomó un rumbo inesperado. En medio del auditorio, notó a Camila, una mujer de 35 años, llena de energía y carisma. Ella parecía brillar entre las demás personas. Eduardo, que siempre se había considerado discreto, se sintió fascinado. No fue solo el aspecto joven y vibrante de Camila lo que llamó su atención, sino la manera en que parecía absorber todo a su alrededor, como si siempre estuviera buscando algo más en la vida. Cuando sus miradas se cruzaron, Eduardo sintió algo que no experimentaba desde hacía años, esa mezcla de nerviosismo y entusiasmo, como si el tiempo hubiera retrocedido. Pensó que, tal vez, era solo una admiración pasajera, algo que quedaría ahí, en ese día. Pero el destino tenía otros planes. Camila también notó a Eduardo, y, contrario a lo que él imaginaba, no lo vio como un hombre común. Se interesó por las historias que él contó durante una conversación después de la charla. Eduardo tenía una forma única de hablar sobre sus experiencias de vida, algo que despertó en ella una curiosidad genuina. Hablaba con pasión, con detalles que ella nunca había escuchado de nadie antes. Camila se acercó más, y antes de que Eduardo se diera cuenta, los dos estaban conversando como viejos conocidos. A pesar de la gran diferencia de edad, 40 años, empezaron a encontrarse con frecuencia. Primero, fue un café casual para hablar sobre un libro que ambos adoraban. Luego, cenas, paseos, y poco a poco, algo más profundo comenzó a surgir entre ellos. Eduardo se sentía renovado. Por primera vez en mucho tiempo, despertaba ansioso por el día siguiente. Camila traía una energía nueva a su vida, una vitalidad que él creía haber perdido para siempre. Pero, claro, no todo fue fácil. Los amigos de Eduardo, e incluso algunos familiares, no entendían qué veía en Camila, y viceversa. Comentarios como, «Eso nunca va a funcionar», o «Ella solo está interesada en tu dinero», surgían más veces de las que a él le gustaría. Eduardo los ignoraba, pero en el fondo, esas dudas también lo afectaban. ¿Realmente Camila estaba con él por quien era? ¿Podría él seguirle el ritmo? Camila, por su parte, también enfrentaba juicios. Sus amigos no comprendían cómo una mujer tan joven podía estar interesada en alguien que le doblaba la edad. Sin embargo, parecía ver algo en Eduardo que nadie más veía. Él era un hombre atento, lleno de sabiduría y con una mirada que transmitía seguridad. La relación entre ellos comenzó a crecer, pero, como en cualquier historia real, las diferencias, de edad, de expectativas y de sueños, empezaron a surgir. Eduardo estaba dispuesto a abrir su corazón, pero la pregunta era, ¿Camila estaba en la misma sintonía? Esta etapa de la vida de Eduardo nos enseña algo importante. Muchas veces nos cerramos a nuevas oportunidades, por miedo al juicio de los demás o a fracasar. Pero Eduardo mostró coraje. Decidió permitirse vivir algo nuevo, incluso con las dudas y los desafíos. Ahora, su historia no trata solo del comienzo, sino de lo que vino después. Y ahí, amigo mío, es donde las cosas comienzan a ponerse realmente intensas. Cuando estás frente a algo que desafía todas tus expectativas, ¿tienes el valor de seguir adelante? Eduardo eligió intentarlo, y solo eso ya dice mucho de él. Eduardo estaba viviendo algo que hacía mucho tiempo parecía imposible. Al lado de Camila, sentía que la vida volvía a latir. Pero, como dicen, no todo es color de rosa. Con el paso del tiempo, las cosas empezaron a cambiar. No fue de repente, sino en detalles que solo quienes están realmente atentos perciben. Camila comenzó a evitar ciertos momentos de intimidad. Eduardo, que siempre había respetado su espacio, intentaba no presionarla. Pero, ¿sabes cuando algo simplemente no encaja? Ella daba excusas.
siempre muy educadas y convincentes, pero, en el fondo, él sentía que había algo más. Cuando él sugería hacer algo diferente juntos, como viajar o intentar nuevas experiencias, ella desviaba el tema o decía que no era el momento adecuado. Esas pequeñas actitudes sembraron una duda en la mente de Eduardo. Comenzó a preguntarse si estaba siendo lo suficientemente bueno. ¿Será que, por la diferencia de edad, no lograba seguir su ritmo? ¿Sería justo querer más de lo que ella estaba dispuesta a ofrecer? Lo que complicaba aún más la situación era el comportamiento de Camila. Parecía estar con él, pero, al mismo tiempo, no del todo. A veces pasaba más tiempo del habitual en el celular, sonriendo a la pantalla, pero cambiaba de tema cuando Eduardo le preguntaba algo. Era como si estuviera físicamente presente, pero su mente estuviera en otro lugar. Y entonces llega ese sentimiento que muchos conocen, la inseguridad. Eduardo, quien siempre había sido confiado, comenzó a cuestionarse. No quería ser ese tipo de persona que desconfía de todo, pero no podía ignorar las señales. Era como si algo se escapara entre sus dedos, y no sabía cómo detenerlo. La situación se volvió aún más difícil cuando comenzó a notar que Camila parecía distanciarse emocionalmente. Las conversaciones, que antes estaban llenas de entusiasmo y conexión, se volvieron más superficiales, casi mecánicas. Eduardo intentaba iniciar temas, recuperar la cercanía, pero muchas veces ella estaba ocupada o cansada. Intentó justificarse diciéndose que tal vez era solo una etapa, pero su corazón sabía que algo andaba mal. En medio de todo esto, Eduardo se encontró pensando en algo que no quería admitir. ¿Estaba Camila con él por las razones correctas? La duda era cruel. Por más que quisiera creerlo mejor, esa sensación de que algo se estaba ocultando no desaparecía. Pero Eduardo también sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Necesitaba entender lo que estaba sucediendo, incluso si eso significaba enfrentar una verdad dolorosa. A veces, en la vida, sentimos que algo está mal, pero fingimos no verlo para evitar el dolor. Sin embargo, tarde o temprano, esa verdad sale a la luz. Eduardo, aunque con miedo, decidió que ya no podía ignorar las señales. Lo que no sabía era que, mientras intentaba encontrar respuestas, Camila ya cargaba con un secreto que cambiaría todo entre ellos. Un secreto que explicaba su distanciamiento y los cambios en su comportamiento. Eduardo estaba a punto de descubrir que la verdad no siempre es algo para lo que estamos preparados, pero que es necesaria para seguir adelante. Y ahora viene la pregunta: ¿alguna vez has pasado por esto? ¿Has tenido que lidiar con esa duda que consume el corazón, pero que, al mismo tiempo, temes confirmar? Eduardo estaba en ese dilema, pero sabía que, para continuar, necesitaba enfrentar la realidad, fuera cual fuera. Las dudas de Eduardo comenzaron a transformarse en algo que ya no podía ignorar. Por más que intentara convencerse de que era solo inseguridad, las piezas no encajaban. Camila estaba cada vez más distante. Inventaba compromisos, hacía miradas furtivas al celular y parecía evitar momentos que antes los unían. Eduardo, siempre respetuoso, trataba de no presionarla, pero la sensación de que algo escapaba entre sus dedos era constante. Fue en una de esas noches en las que la ansiedad lo consumía cuando Eduardo decidió hacer algo que nunca imaginó: buscar respuestas por su cuenta. Camila se había quedado dormida en el sofá, y su celular estaba ahí, al alcance de su mano. El corazón de Eduardo latía con fuerza, dividido entre la culpa y la necesidad de saber la verdad. No era el tipo de hombre que invadía la privacidad de nadie, pero la duda lo estaba consumiendo. Con manos temblorosas, desbloqueó el dispositivo. Con cada mensaje que leía, Eduardo sentía como si le clavaran un cuchillo en el corazón. Allí, en las conversaciones entre Camila y otro hombre, estaba la confirmación de todo lo que temía. Palabras de pasión, declaraciones que él no escuchaba de ella desde hacía semanas. Eduardo descubrió que Camila estaba involucrada con alguien más joven, alguien que parecía llenar los espacios que él, por más que intentara, no lograba alcanzar. El dolor que sintió Eduardo en ese momento era casi insoportable. Siempre supo que, en una relación, hay riesgos, que abrir el corazón significa exponerse a la posibilidad de sufrir, pero lo que encontró allí era diferente.
No era solo la traición en sí, sino el peso de darse cuenta de que los sueños que tenía con Camila no eran más que ilusiones. Se sintió viejo, inadecuado, incapaz de competir con alguien más joven y lleno de vitalidad. Cuando Camila despertó, Eduardo estaba sentado en el sillón, aún sosteniendo el celular. No gritó, no hizo un escándalo, pero sus ojos cargaban todo el dolor que las palabras no podían expresar. ¿Puedes explicarme esto?, preguntó, mostrando los mensajes. Camila intentó negarlo al principio, pero era imposible. Las evidencias estaban ahí, claras como el agua. Ella comenzó a llorar y confesó. Dijo que lo quería, que admiraba su experiencia, su sabiduría, pero que se había involucrado con otra persona porque sentía la falta de algo que no lograba definir. Eduardo escuchó en silencio, intentando entender cómo habían llegado a ese punto. Quería creer que podría perdonarla, pero, al mismo tiempo, sabía que algo se había roto entre ellos, algo que tal vez nunca podría repararse. El descubrimiento fue un golpe devastador. Eduardo pasó días en silencio, aislándose de todo y de todos. Revivió cada momento que había compartido con Camila, tratando de entender en qué había fallado, cómo permitió que todo llegara a ese extremo. Era como si la traición hubiera abierto una herida en su autoestima, y no podía evitar culparse. Pero, poco a poco, Eduardo comenzó a darse cuenta de que no podía dejar que el dolor definiera quién era. Ya había superado pérdidas antes, la muerte de su esposa, momentos de soledad profunda, y sabía que tenía la capacidad de salir adelante, aunque al principio pareciera imposible. El descubrimiento trajo una lección dolorosa, pero necesaria. La verdad puede herir, pero también es el punto de partida para los nuevos comienzos. Eduardo decidió que, en lugar de hundirse en el resentimiento, buscaría fuerzas para reconstruir su vida. Aunque su corazón estuviera roto, sabía que no podía quedarse estancado. ¿Y tú? ¿Qué harías en su lugar? ¿Quedarte con el resentimiento y tratar de salvar algo que ya estaba destruido, o buscar la fuerza para seguir adelante? Eduardo eligió el segundo camino, aún sin saber qué le deparaba el futuro. Y, como verás, fue la mejor decisión que pudo haber tomado. Eduardo ya no podía evitar el enfrentamiento. Llamó a Camila para una conversación directa, sin rodeos. Le mostró los mensajes que había leído en su celular, y con calma, pidió una explicación. Camila, al principio, intentó negarlo, pero las evidencias eran demasiado claras. Llorando, admitió todo. Contó que se había involucrado con otra persona porque sentía que faltaba algo en su relación, algo que no sabía explicar del todo. Eduardo escuchó en silencio, tratando de procesar todo. Ya no había nada más que decir. La traición no era solo una ruptura de confianza, era el fin de lo que él había creído que sería un nuevo comienzo para su vida. Con el dolor reflejado en su rostro, Eduardo dijo algo que incluso lo sorprendió a sí mismo. No puedo seguir así. Tú tomaste tu decisión, y ahora yo debo tomar la mía. Merezco algo mejor que esto. A pesar de que Camila pidió perdón y dijo que no quería perderlo, Eduardo sabía que eso no era suficiente. No podía aceptar menos de lo que merecía. Así que, aunque con el corazón destrozado, decidió poner fin a la relación. En los días siguientes, Eduardo se aisló, intentando comprender cómo habían llegado a ese punto. El dolor era inmenso, pero sabía que debía enfrentarlo. Era el primer paso para seguir adelante, aunque el camino pareciera insoportable. Tras el final de la relación, Eduardo pasó por días difíciles. La casa se sentía más silenciosa que nunca, y cada rincón parecía guardar un recuerdo de Camila. La traición había dejado marcas profundas, pero Eduardo sabía que, si quería volver a vivir plenamente, debía enfrentar el dolor y aprender a transformarlo. En lugar de dejarse consumir por el vacío, comenzó a buscar formas de reconstruirse. Fue entonces cuando un amigo le sugirió que participara en un grupo de apoyo para personas mayores. Al principio, Eduardo se resistió. «Eso no es para mí», pensó. Pero con el tiempo, se dio cuenta de que necesitaba nuevas conexiones y decidió darle una oportunidad. En el grupo, Eduardo encontró algo que no esperaba. Historias de otras personas que, como él,
Habían enfrentado dolores profundos y aprendido a superarlos. Cada relato de pérdida y superación lo inspiró a mirar su propia situación con más compasión y fortaleza. Comenzó a darse cuenta de que el dolor no era exclusivo de él y que, a pesar del sufrimiento, todos habían encontrado maneras de seguir adelante. Fue en ese ambiente donde Eduardo conoció a Clara. Ella tenía 68 años y una historia de vida llena de altibajos, al igual que él. Lo que comenzó como una simple amistad, pronto evolucionó hacia algo más profundo. Clara entendía a Eduardo de una forma que Camila nunca logró, porque compartían valores y experiencias de vida similares. Con el tiempo, Eduardo se dio cuenta de que Clara representaba algo diferente: estabilidad, respeto y un amor genuino, construido sin prisas ni expectativas irreales. No sentía la necesidad de demostrar nada, solo de ser él mismo, y con ella volvió a sonreír, a sentir que la vida aún tenía mucho que ofrecer. Esta nueva etapa trajo una gran lección para Eduardo. Entendió que las relaciones deben construirse sobre bases sólidas, como el respeto, la verdad y la compatibilidad. Y, sobre todo, se dio cuenta de que su felicidad no dependía de otra persona, sino de cómo elegía reaccionar ante las situaciones que la vida le presentaba. El dolor del pasado no desapareció por completo, pero Eduardo aprendió a lidiar con él, transformándolo en motivación para buscar algo mejor. Decidió que su historia no terminaría con la traición de Camila, sino con un nuevo comienzo digno y lleno de propósito. Y aquí está la enseñanza. La vida siempre ofrece otra oportunidad, incluso cuando creemos que no. Eduardo eligió transformar su dolor en fuerza, demostrando que nunca es tarde para reconstruirse, encontrar la felicidad y, lo más importante, redescubrir su propio valor. Después de todo lo que vivió, Eduardo comenzó a reflexionar profundamente sobre lo que esa experiencia le había enseñado. Se dio cuenta de que, a pesar de todo el dolor que sintió, salió más fuerte, más consciente de sí mismo y, sobre todo, con una nueva visión sobre lo que realmente importa en las relaciones y en la vida. Primera lección: el amor propio es la base de todo. Eduardo entendió que, antes de buscar la felicidad en otra persona, debía encontrar esa felicidad dentro de sí mismo. Camila lo hizo sentir vivo, pero se dio cuenta de que estaba intentando llenar un vacío con alguien que, en el fondo, no compartía sus mismos valores u objetivos. Comprendió que esa búsqueda externa, muchas veces, nos lleva a aceptar menos de lo que merecemos, solo para evitar la soledad. Segunda lección: no te dejes llevar por las apariencias o las emociones pasajeras. La diferencia de edad entre Eduardo y Camila no era el problema en sí, sino las expectativas incompatibles. Camila admiraba su sabiduría y experiencia, pero buscaba algo que él, naturalmente, no podía ofrecer. Eduardo entendió que la conexión verdadera va más allá de la atracción inicial. Se construye sobre respeto, compatibilidad y reciprocidad. Tercera lección: todos los dolores pueden enseñar algo valioso. Eduardo transformó lo que parecía ser un final amargo en un nuevo comienzo. La traición de Camila fue un golpe duro, pero lo obligó a mirarse a sí mismo y preguntarse: ¿qué es lo que realmente quiero? ¿Qué es lo que merezco? Encontró respuestas que cambiaron su perspectiva y lo ayudaron a buscar relaciones más auténticas y alineadas con quien realmente era. Cuarta lección: es posible comenzar de nuevo, no importa la edad. Eduardo aprendió que el tiempo no borra quién eres ni lo que aún puedes vivir. Lo que define tu vida no es lo que te sucede, sino cómo eliges reaccionar. Al lado de Clara, encontró un nuevo tipo de felicidad, una basada en la compañía, la comprensión y el amor genuino. Finalmente, Eduardo decidió compartir estas lecciones con el mundo. Comenzó a escribir sobre su viaje, desde la traición hasta el redescubrimiento del amor. Su libro, Nuevos comienzos que el tiempo no borra, se convirtió en un éxito entre lectores mayores porque su historia tocaba algo universal: la capacidad humana de superar, aprender y crecer. Y aquí es donde Eduardo nos inspira. No dejó que el dolor y la decepción lo definieran. En cambio, utilizó cada caída como un trampolín para levantarse más fuerte.
Su historia es un recordatorio de que, incluso en las situaciones más difíciles, siempre existe la posibilidad de empezar de nuevo, redescubrir el amor y encontrar un propósito. Ahora, la pregunta es para ti. ¿Qué te está impidiendo comenzar de nuevo? ¿Qué lecciones puedes sacar de tus propias experiencias? Eduardo demostró que nunca es tarde para reconstruirse y encontrar algo aún más valioso. Tú tienes esa misma fuerza dentro de ti. Solo necesitas creer en ella y dar el primer paso. Eduardo no solo sobrevivió al dolor, lo transformó en algo significativo. Después de atravesar toda esa turbulencia emocional, comprendió que la historia de su vida aún tenía muchas páginas en blanco para ser escritas. Y lo mejor de todo, tenía el poder de decidir cómo serían escritas. Esta percepción lo llevó a salir del papel de víctima de las circunstancias y tomar el control de su propio destino. Eduardo comenzó a ver que la traición de Camila, por devastadora que fuera, fue un punto de inflexión, no un final. Decidió que ese capítulo oscuro no sería lo último que recordaría cuando mirara hacia atrás. Al lado de Clara, Eduardo descubrió que el amor verdadero no necesita euforia constante ni gestos grandiosos. Se construye poco a poco, con respeto, comprensión y, sobre todo, con la disposición de compartir la vida sin ocultar quién eres. Clara le enseñó que las relaciones más duraderas son aquellas que respetan el tiempo de cada uno y avanzan en la misma dirección. Pero Eduardo no se detuvo ahí. Comprendió que tenía algo valioso que ofrecer al mundo: su historia. Escribir. Nuevos comienzos que el tiempo no borra. Fue más que un proyecto. Fue su forma de demostrar que el dolor, cuando se enfrenta, puede convertirse en una fuente de aprendizaje e inspiración. Compartió sus lecciones con honestidad, mostrando tanto los errores como los aciertos, y cómo cada experiencia, buena o mala, contribuyó al hombre que llegó a ser. Su libro no solo ayudó a otras personas a lidiar con sus propios desafíos, sino que también demostró que la vida no termina con una decepción. Continúa, y depende de nosotros decidir cómo seguir adelante. Eduardo comenzó a recibir mensajes de lectores que le contaban cómo su historia los había inspirado a reevaluar sus propias vidas, buscar ayuda o simplemente creer que aún había esperanza, incluso en momentos de desesperación. La lección final de Eduardo es simple, pero poderosa. Nunca es tarde para cambiar el rumbo de tu historia. No importa cuántas decepciones hayas enfrentado, cuánto dolor hayas cargado, o cuántos nuevos comienzos hayan sido necesarios. Siempre habrá una oportunidad de reinventarte, aprender y encontrar amor, ya sea en otra persona o en ti mismo. Y ahora es tu turno. Mira tu vida. ¿Hay algo que necesitas dejar atrás? ¿Ha llegado el momento de dejar de aferrarte a lo que te lastima y empezar a escribir un nuevo capítulo? Eduardo demostró que el pasado no define el futuro y que el amor, la felicidad y la realización pueden llegar en cualquier momento, siempre y cuando estés dispuesto a abrirte a ellos. Si la historia de Eduardo tocó algo dentro de ti, tal vez sea el momento de reflexionar sobre tu propio camino. No necesitas tener todas las respuestas ahora, pero puedes comenzar con una decisión: dejar de mirar hacia atrás y empezar a construir algo nuevo, con valentía, amor propio y la certeza de que la vida está llena de nuevos comienzos. Porque, como aprendió Eduardo, no es la caída lo que nos define, sino la forma en que nos levantamos.